La palabra Dios, que por cierto vamos a ver que es muy rara ya en español, se relaciona rápidamente con el latín Deus, pero también posiblemente nos venga a la cabeza el griego Theos, que significa Dios, de ahí viene por ejemplo teología, y quizá también nos venga a la cabeza el griego Dios, forma del genitivo de Zeus, precisamente el rey de los dioses griegos. Entonces, vamos a ver. Dios hemos dicho que procede de Deus, pero Deus se parece a Zeus. Y luego Dios es igual que el griego Dios. Y además Deus se parece mucho a Theos. Parece que algo tiene que haber aquí, ¿no? ¿O todos estos parecidos son meras casualidades? Y es que en el mundo de la etimología, y más aún en temas trascendentales como la religión, es muy fácil dejarse llevar por los sentimientos, las creencias y las etimologías populares transmitidas de generación en generación. Pero la etimología no deja de ser lingüística, por lo que ha de hacerse con los datos lingüísticos en la mano. Estudiaremos los orígenes primeros del latín Deus y su evolución hasta la actual forma Dios, que ya he dicho que Dios de por sí es una forma rara en español, así como su relación, si es que la hay, con el griego theos, Dios, e incluso con palabras como profano y fanático. Empezamos naturalmente con el latín deus, que procede de una forma más antigua deus, que aparece en inscripciones latinas muy antiguas. Este diptongo ei evolucionó regularmente a i, por lo que en última instancia de aquí proceden también divus y a su vez divinus. Luego, la raíz de deus está claramente emparentada con la raíz protoindoeuropea dieu, que significa cielo, de donde también a través del latín proceden la palabra día y el nombre del dios Júpiter, que literalmente significa padre día. Y mucho ojo con Júpiter y Zeus, que en un momento vamos a ver la enorme conexión, no ya mitológica, que todo el mundo la sabe, sino lingüística. Y es que el hecho de que Júpiter sea el equivalente romano de Zeus y que de Zeus tengamos una forma Dios no es casual. Como sabemos ya, Júpiter Zeus es el dios del rayo y el rayo lógicamente se relaciona con el brillo del día. Por tanto, sí que hay una relación real entre Dios, que procede de Deus, y el griego Dios, aunque hay que advertir de que la aparente idéntica forma entre el español y el griego sí que es casual. Dicho de otra forma, Dios no procede directamente del griego Dios, sino de la evolución del latín Deus, como vamos a explicar un poquito más adelante. Y ojo que tampoco Deus procede directamente de Zeus, a pesar del parecido razonable. Entonces, para resumirlo, tanto Deus como Zeus Dios proceden de una misma raíz dieu, cielo, y de aquí también, recordemos, procede Júpiter, que no es más que una especie de compuesto de Deus Pater. Y aquí vemos en la primera parte Deus, la relación bastante clara con dieu. Entonces, para dejarlo más claro, aquí tenemos Dios en español procede de Deus en latín y luego da un poco la casualidad de que el genitivo griego Dios se parece mucho al español Dios y que a su vez el griego Dios tenga un nominativo Zeus que también de forma más o menos casual se parece bastante al latín Deus. Entonces mucha gente se cree que es que el español Dios procede directamente del griego Dios y que el latín Deus procede directamente del griego Zeus. Pero no, como digo, el español y el latín no proceden directamente del griego, sino que todas estas formas, el español Dios, que proviene del latín Deus, el latín Júpiter y el griego Dios Zeus, todo esto procede en última instancia de forma paralela del protoindoeuropeo dieu. Espero que eso haya quedado más o menos claro. Y antes de proseguir con la evolución hasta el actual Dios, queda por tratar la relación con el griego theos, que es la palabra genérica, vamos a decir, que los griegos usaban para referirse a cualquier dios, Zeus, Hermes, Apolo, y que todavía los griegos actuales usan para referirse al dios cristiano. Nuevamente, Dios, Deus, Theos, encontramos una razonable similitud que en este caso es meramente casual. No existe relación etimológica ninguna entre Theos y Deus, Dios. Mientras que Deus
y por consiguiente el español Dios, está relacionado, como ya sabemos, con el cielo y lo luminoso, la palabra theos tiene la raíz de, hacer, poner, colocar, relacionada con el inglés do y con el latín facio, y por tanto con el español hacer. Y por los significados que tienen muchas palabras que derivan de esta raíz, tanto en latín como en griego como en otras lenguas indoeuropeas, se ve que esta raíz, que primariamente significa hacer, poner, colocar, debió de extender su significado a conceptos religiosos siguiendo el razonamiento de hacer algo para los dioses, colocar o ponerles ofrendas, etc. Como digo, este significado lo tenemos ya en el griego theos, pero también es muy abundante en latín. Sin ir más lejos, tenemos la palabra fanum, que significa templo, y de aquí hay muchos derivados. Por poner un par de ejemplos, tenemos fanático, literalmente el que pertenece al templo, y también profano, literalmente ante el templo, por lo que aún no está en el templo. Y por consiguiente se entiende que está alejado no solo físicamente, sino también espiritualmente del templo. E incluso tenemos otras palabras como festus, festivus, feriae, etc. Podemos suponer que en la antigüedad la mayoría de fiestas, festividades, ferias tenían un origen religioso. En fin, eso en cuanto respecta al latín y al griego, ya hemos dejado claro que Dios procede del latín deus, que sí está relacionado con el griego Zeus y su genitivo Dios, y no está relacionado con el griego theos. Entonces ahora sí, lo último que nos queda es la evolución del latín deus hasta el español Dios, que como ya había dicho, la palabra Dios en español es una palabra rara. Lo que pasa es que ya la tenemos totalmente interiorizada por la costumbre, pero de forma lógica lo que habríamos esperado es un dio, dos dios, etc. Es decir, que el singular fuera dio y que el plural fuera Dios, no que tengamos Dios y dioses. De hecho, en muchas otras lenguas romances es así. Italiano un dio, francés un dieu, rumano un zeu, catalán un deu y, de hecho, en castellano antiguo sí que se podía decir los dios al referirse a los dioses paganos. Tenemos aquí este ejemplo de la General Historia de Alfonso X, que levantaba la ley en los sacrificios y del mal traimiento contra él, porque adoraban los dios ajenos. Entonces ahí tenemos adoraban los dioses ajenos, dice adoraban los dios ajenos. Y todo esto según la semejanza de lo que quieren mostrar los nombres y los hechos de aquellos dos hermanos, Esaú y Jacob. Entonces vamos a investigar un poquito todo esto. Hemos de tener en cuenta que las palabras religiosas muy a menudo son semicultismos, es decir, que no evolucionan según las normas generales que se aplican a la mayoría de las palabras. Por ejemplo, la palabra ángel propiamente, al proceder de ángelu, lo que deberíamos haber tenido en español es anjo, y lo podemos comparar con el portugués anjo y con el gallego anxo. Y dentro del propio español lo podemos comparar con, por ejemplo, tegula, que da teja, también regula, que da reja, o, por ejemplo, coagulu, que da cuajo. Y en cambio no, como ya estoy diciendo, lo que tenemos ángelu, ángel, porque ángel es un semicultismo relacionado con la religión. Pues bien, con esto en mente, hemos de suponer que esta palabra en los tiempos más antiguos debía de ser bicasual, es decir, que tenía dos casos derivados del latín, el que se llama el caso recto, que sería propiamente Dios, derivado del nominativo Deus, y el caso oblicuo, que sería Dio, derivado del acusativo Deum. Y sí, efectivamente, en el castellano antiguo podemos encontrar ejemplos de Dio. Volvemos a Alfonso X, que dice: "E por esta ocasión podría ser que desviarían los vuestros hijos a los nuestros del temor de Dios e del su servicio". Lógicamente se refiere al temor de Dios, el temor a Dios. Y es que, como parece bastante evidente, una vez que nos ponemos a pensarlo, es esta forma, la oblicua Dio, la que debería haber permanecido en español, porque los sustantivos y adjetivos en español proceden del caso oblicuo, del caso acusativo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que la forma recta Dios, usada para el sujeto y para el vocativo, era precisamente la más usada, pues frecuentemente se nombra a Dios para invocarlo. Entonces, invocación
caso vocativo, caso recto, y como casi siempre que nos referimos a Dios lo llamamos, los antiguos usaban más la forma Dios que la forma normal Dio, y de esta forma acaba prevaleciendo la forma Dios. Y casualmente, o no tan casualmente, esto es análogo al fenómeno que tenemos en el latín Jupiter, usado para el nominativo a partir del vocativo Júpiter. Y es que el nominativo real que corresponde sería Júpiter con una sola P. Y luego tenemos el resto de la declinación Júpiter, donde el vocativo tiene dos P's, precisamente porque el vocativo se usa para llamar y cuando llamamos lo hacemos de forma vehemente, ¿no? Entonces, en lugar de decir Júpiter, decimos Júpiter. Y de ahí sale esa doble P. Luego el resto de los casos lo dejamos para el curso de latín. Y como digo, de este vocativo expresivo, con esta doble P expresiva, es de donde sale el latín clásico Júpiter, que acaba sustituyendo el nominativo real con una sola P.